Lorenzo Córdoba y Silva Herzog se pelean con Denise Dresser y Héctor de Mauleón porque no se ponen de acuerdo en los conceptos. ¿Hay elección de Estado o no? Corre video. Para mí la equidad electoral se rompió hace tiempo, no solo en las campañas. Se rompió quizá desde la primera mañanera en la cual el presidente empezó a hacer campaña en favor de su partido y en contra de la oposición. ¿Retrocedió la democracia mexicana, Lorenzo? Bueno, la democracia mexicana creo que está viviendo un proceso de deterioro como la democracia en el mundo. Esto es un fenómeno global. Y sin embargo, el sistema electoral mexicano funciona. Con mucho que haya quedado trasnochado con las precampañas. Es decir, las precampañas fueron para generar equidad, que nadie se adelantara y todo el mundo se adelantó con la condescendencia de la autoridad. Y además para que hubiera una disputa interna y todos los partidos y coaliciones presentaron precandidatos únicos. Habrá que repensar muchas cosas. Pero sin embargo, hoy estamos en la antesala del gran momento que tenemos las y los ciudadanos, a pesar de todo lo que se ha mencionado y que coincido, para poder decidir nuestro o sea, se van a instalar 160. Se van a instalar las 170,000 casillas, están a pesar de la tasa de deserción, están integradas por ciudadanos que van a ser los garantes del voto. Es decir, perdimos mucho de lo ganado en términos de equidad, es cierto. Perdimos, creo, lamentablemente, en términos de autoridad de los órganos electorales. Quedaron a deber las campañas. Yo sigo insistiendo que estas campañas nos dejaron mucho y muchos elementos para votar, entre otras cosas. Creo que queda muy claro qué representan. Pero ¿sabes qué, Carlos? No es la primera vez que en la etapa de la democracia estas condiciones han existido y al final del día son las y los ciudadanos los que deciden qué hacer. En el año 2000 no había equidad, no teníamos muchas de estas reglas y la ciudadanía propició una alternancia. Entonces yo creo que están dadas las bases para refrendar el próximo domingo y nuestro compromiso como sociedad con la democracia, con independencia de los actores que eso sí han quedado a deber. Lorena. Alrededor del 60% de la población hoy en día considera que la democracia está en riesgo. Yo creo que el asalto contra la democracia, el día D contra la democracia, comenzó en el primer día del sexenio. Incluso pudo haber comenzado antes, cuando López Obrador triunfó de manera tan avasallante. Comenzó el asalto al INE, comenzó la destrucción de los órganos autónomos, la conquista de todo lo que pudiera observar al poder, todo lo que sirviera para hacer un contrapeso, comenzó lentamente, diariamente, a ser minado. Hay que recordar que aquí no se ha decidido nada y lo vamos a decir todo el domingo. Dicho lo anterior, aguas con las palabras. Para mí, hablar de elección de Estado es lo que teníamos. Y no tenemos lo que teníamos, perdón. Aquí sabemos perfectamente dónde venimos. En el pasado, el gobierno organizaba las elecciones, decidía quiénes contaban los votos en las casillas y al final del día manipulaba los resultados a su antojo. Eso ya no ocurre en México. En México los votos los cuentan ciudadanos que fueron sorteados, que fueron capacitados y que son los garantes primeros de que el voto se va a respetar. Dicho, estamos desequilibrados. Hay presencia del crimen organizado, pero yo creo que la incidencia es todavía, sobre todo en el ámbito municipal. Y sin embargo, déjeme poner una cosa, y sin embargo, hay un acto de resiliencia democrática que es fantástico. Está circulando como nunca antes en las redes videos que están retomando el manual de votos válidos del INE, en donde te dicen, te pidieron que tomes una fotografía, vota por el partido que te obligaron, tómale la fotografía con el certificado, el numerito, lo que te den para garantizar, y después ponle no, y vota por quien quieras. En efecto, el manual del INE te dice que eso es un voto válido por la nueva alternativa, no por la anterior. Esa es la gran maravilla de la democracia. No estoy diciendo que no haya riesgos, no estoy diciendo que no haya irresponsabilidades, no estoy diciendo que no haya... ¿Da para anular si la elección es cerrada? Sí, a ver, si se demuestran violaciones graves, eventualmente sí, pero además... Pero con lo que ves sobre la mesa, la intervención del presidente... Yo creo que no, y debemos que tener cuidado con la nulidad. Eventualmente municipios se podrán anular cuando se demuestre esa intervención, pero se ha abaratado el tema de la unidad. Yo recuerdo a un exgobernador de Michoacán diciendo, y viéndome a visitar al INE, con las pruebas, según él, que fue a presentar incluso a la OEA, del fraude. ¿Sabes qué eran las pruebas? Actas de votación. Digo, no seamos serios, la nulidad es algo delicadísimo y habrá que utilizarlo como última válvula de escape. Por lo pronto, hay que salvaguardar la democracia. Discrepo de ti en cuanto a que esto no es una elección de Estado, porque en mi interpretación, elección de Estado sí era lo que había en el pasado y veo a un partido en el presente intentando resucitar esas viejas prácticas con pretensiones claramente hegemónicas y copiando lo que hacía el viejo PRI antes de la transición, que es poner todos los recursos que tiene a su disposición el partido en el gobierno, utilizando los servidores de la nación, los programas sociales, que por cierto se adelantaron los pagos antes de la elección, manipulando a las instituciones electorales para que estén más de su lado, presionando así el descrédito absoluto de la oposición, mintiendo sobre la oposición, utilizando a los gobernadores para que espectaculares, camiones... A ver,
hoy estamos viendo el traslado de personas al meeting final de Claudia Sheinbaum, eso para mí reproduce los vicios de una elección de Estado. Al mismo tiempo tenemos una institucionalidad diferente, coincido contigo, y logramos erradicar la cultura del fraude, y yo por eso voy a ir a votar, porque creo que el voto sí hace la diferencia. Pero Y sí va a contar. Y sí va a contar, antes no se contaba. Pero tenemos una intención hegemónica, una intención del partido. ¿Eso califica como fraude electoral? ¿Da para anular la elección? Yo creo que tenemos que replantear incluso el concepto de fraude, porque el fraude ya no ocurre, Lorenzo, el día de la elección en la casilla, aunque podría ocurrir ahora si es que reemplazan a los funcionarios ciudadanos de casilla con otros. Pero bueno, esa es una... Por eso vemos a Ricardo, los que escriben o que creyeron que los maestros cambiaron los votos. No, Lorenzo, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Es que estás hablando como si hubiera cosas que no han pasado. Hay cosas que ya pasaron. Esas cosas ya pasaron. Pero no hay una captura de las Todavía todavía no lo medimos. Pero es que estás informando dos cosas. Perdón, nada más una cosa. Tienes toda la razón, Denise, pero también durante los gobiernos del PAN y del PRI, en la época de la transición, se usaban políticamente programas sociales, se acarraba gente a los mítines. A ver, no hay equivalencia, Lorenzo, perdóname, pero no es más lo grave mismo. lo que está pasando. Me parece mucho más grave lo que está pasando. Pero yo creo que y no estoy haciendo una defensa del PRI y del PAN. Pero no estamos como en 88, perdón. Y esas eran elecciones de Estado. Hay elecciones irregulares, hay elecciones cargadas, pero elección de Estado quiere decir... Y yo digo, de veras, tengamos cuidado con esto. Elecciones de Estado son en donde el voto de los ciudadanos es lo último que cuenta. Y aquí los votos sí van a contar. Y las van a llevar a cabo los ciudadanos. Las elecciones las van a llevar a cabo los ciudadanos. Eso no se ha perdido. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Termina tu argumento, doctor. Decías, esto está pasando. No, es que no podemos pensar, es decir, hay cosas que ya ocurrieron y las campañas empezaron hace 2 años de manera ilegal. Las campañas de las corcholatas. Eso ya ocurrió y todo eso fue dejando un efecto. El movimiento del crimen organizado, los movimientos del crimen organizado ya ocurrieron. No es necesario esperar al 2 y su resultado para ponernos a platicar de eso. Estoy de acuerdo en lo que dices. Luego, la siguiente cosa, sí, claro, en 2000 eran otras circunstancias, pero en 2000 había un presidente que estuvo dispuesto a no intervenir. ¿Sí? Y eso no lo tenemos. Ojo. Ese es un retroceso del que sí podemos hablar. Sin embargo, se destinaron 700 millones de pesos de Pemex en favor de la campaña del candidato. A ver, nada más una cosa. No caigamos, dejémosle como patrimonio a la candidata del oficialismo y al presidente de la República decir que el pueblo ya decidió y que esto ya ocurrió, porque aquí no se ha decidido nada, no se ha emitido un solo voto, y aquí quien gane cualquier cargo va a ser con los votos que se van a emitir el domingo, no con lo que ha venido pasando hasta ahora, que incide, que descompone el terreno, que genera un mal ambiente, sí, pero perdón. A mí me parece convincente la distinción que trata de hacer Lorenzo. Creo que hay muchísimas señales de que hay inequidad, que hay trampas, que hay ilegalidad del presidente de la República haciendo campaña todos los días por su candidata. Pero llevar la discusión al extremo de la elección de Estado me parece un exceso, porque eso implicaría que todas las piezas de la maquinaria son de un jugador que está truqueando el proceso y que esto es una farsa. Exacto. Elecciones de Estado implica que no hay incertidumbre en la elección. Y sí tenemos incertidumbre. Y hay muchas pistas en donde puede haber sorpresas en lo que nos están anticipando las encuestas. Y el punto central, serán los electores quienes decidan el domingo quién va a gobernar y quién va a legislar. En ese sentido, hay que distinguir la inequidad de esta noción excesiva de una elección de Estado que forma parte de una maquinaria totalitaria. No minimicemos lo que López Obrador y Morena han tratado de hacer, y quiero señalar una paradoja muy importante de esta elección. Ninguno de los partidos anteriores, en contiendas anteriores donde ya no había elección de Estado, está convocando al voto, Jesús, para destruir la democracia. Y esa intención la tenemos que reconocer, porque ¿qué contiene el Plan C? El Plan C abiertamente dice: quedémonos sin Suprema Corte que sea autónoma, que se morenice la Corte. Quedémonos sin INE, semiautónomo, a veces capturado, a veces ineficaz. Yo te diría, tú y yo peleamos mucho esto. Yo creo que INE debió haberle quitado el registro al verde. Lo que interpreto que reivindican Lorenzo, Lorena y Jesús es... El voto pero al final ciudadano, la gente va a tomar la decisión. Hay que tener mucho cuidado, pero con lo que dice Dresser y Héctor de Mauleón. Muy facilito salen a decir elección de Estado cuando son personas que han leído la historia reciente de los últimos 100 años y saben que una elección de Estado está controlada por el gobierno, tiene a los medios de comunicación a favor del gobierno. Ese no es el caso de México. Es grosera la forma en la que los medios protegen al PRI y al PAN. Aquí te acabo de hablar de Elías Limón, le encontraron despensas en Álvaro Obregón, nadie habló de eso. Al hijo de Xóchitl se gastó $1 millón en su fiesta el 4 de mayo, nadie ha hablado de eso. Entonces están protegiendo a la oposición, cuando debería ser
equitativo, no lo es. También golpe de Estado son cuando se compran los votos. Morena no compra los votos, no está registrado. Dice, los programas sociales los utiliza para comprar votos. Y dice Lorenzo Córdoba, ¿y no lo hacían antes? Todos lo hacían. ¿A poco también no eliminaron los programas sociales el PRI y el PAN? No, seguían. Y ahí no se quejaba de Denise Dresser. Hay que tener mucho cuidado. Lorena Becerra, la extrañan demasiado en Reforma. Ella parece porrista de Xóchitl. Dice que el 60% de la población dice que la democracia está en riesgo. Pues ¿a quiénes entrevista? El 70% de la gente está con López Obrador y definitivamente no creen que está la democracia en peligro. La estamos fortaleciendo. Nunca nos habían preguntado si queríamos revocar a un presidente o si queríamos cancelar un proyecto. Lo cancelamos. Nos preguntaron. La doctora Dresser decía que su voto cuenta, cuando ella hace unos años decía que invitaba al voto nulo porque no servía, y ahora dice que sí. ¿Por qué? Porque está un gobierno que no le gusta. Entonces es muy miserable, muy mezquino pensar así. Hasta el mismo Loret de Mola dice, es un impresentable. Bueno, todos son unos impresentables ahí, pero dice, bueno, la gente va a votar. La María Rosa, si hubiese autoritarismo, si hubiese un estado así anárquico, pues no hubieran ido a marchar. Dicen, voy a salvar la democracia. Al contrario, la salvamos en el 2018. O sea, es muy mezquino de salir a decir eso, y como bien dicen Silva Herzog, Lorenzo, hay que tener cuidado con el juego de palabras. Nos puede o no gustar este gobierno, pero definitivamente en el 2000, como bien le reviró a Héctor de Mauleón, dice, no se metió, el presidente Zedillo no se metió en la elección, y dice Lorenzo Córdoba, sí, pero le inyectaron 700 millones de Pemex a la campaña de la Bastida, el famoso Pemex Gate, donde el PRI debió haber sido eliminado. Pero aquí sigue. Pero esas fueron clases de historia que la gente no quiere saber o no quiere recordar. Dime qué opinas tú. Hasta luego.